Mateo capítulo 23 verso 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Hola amigos, en esta oportunidad quería empezar con este versículo de la palabra de Dios y tocar el tema del proselitismo. El objetivo de estos vídeos no es descalificar a nadie, solo hemos querido exponer el tema doctrinal. Uno de los últimos comentarios hechos en nuestro canal, servirá de ejemplo para el tema que denunciaremos. Y así las personas que ven este canal, se den cuenta qué tipo de personas han sido formadas ahí. Empecemos. En griego existe la palabra prosélitos, que quiere decir converso. De la que procede el término español proselitismo, cuyo significado fundamental es actividad que tiende a ganar prosélitos, o partidarios. Hoy algunos afirman que esta práctica es perjudicial. En un documento publicado por el Consejo Mundial de Iglesias se habla del pecado del proselitismo. ¿Por qué? La publicación Catholic World Report da esta respuesta. A causa de las quejas reiteradas de los ortodoxos, el término proselitismo ha adquirido el sentido de conversión por la fuerza y la intimidación. Según un diccionario tradicional, la palabra prosélito significa empeño o afán con que una persona o una institución tratan de convencer y ganar seguidores o partidarios para una causa o una doctrina. Este término no calza dentro del Evangelio de las Buenas Nuevas, ya que no estamos llamados a convencer a nadie, sino a predicar a través de nuestro ejemplo y también a viva voz del Evangelio de la Gracia. Hay una parábola que afirma este principio. La parábola del sembrador, que se encuentra en Mateo capítulo 13 de los versos 3 al 9. Aquí tenemos varios tipos de oyentes de la palabra de Dios, y dentro de ellos encontramos en el verso 8, a los denominados, buena tierra. Cuando nos encontramos con ellos, la palabra nos manda lo siguiente. Mateo 28 verso 19, por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones. Definición de discípulo. Discípulo es, en general, un aprendiz o alumno de un maestro. En este caso nuestro único maestro es Jesús, ya que Él no miente y no hace acepción de personas. Como se habrá dado cuenta, hay una gran diferencia entre prosélito y discípulo. Jesucristo en sus mensajes, nunca obligó a nadie, Él mostró amor y generalmente decía vete y no peques más, dejando en la persona la libre decisión de creer o no. E incluso sus discípulos encontraron en un momento duras las palabras de Jesús, pero voluntariamente reconocen y dicen, solo tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros anunciamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios hecho hombre sin dejar su deidad, muerto y resucitado por amor a nosotros, y para nuestra salvación. ¿Cuándo empieza el problema con el proselitismo hoy en día? 1. Los líderes, por miedo a perder adeptos, mal usan la palabra para dar estudios sobre el sometimiento, pero sometimiento a ellos y no a la palabra. 2. Predican que ellos son llamados al sacerdocio y por ende son los ungidos de parte de Dios. 3. Desobedecer a ellos puede traerles consecuencias. 4. Predican que su corporación es la única que tiene la sana doctrina y si se van a otra parte se van a perder. 5. Afán por adquirir propiedades y edificar templos, y decirles a sus adeptos que ellos tienen que financiar la obra de Dios. Iré desglosando cada uno de estos puntos. Punto 1. La palabra habla del sometimiento a la palabra, o sea sus mandamientos, pero ellos se toman de un par de versos para afirmar la teoría de que los adeptos le deben obediencia a ellos. Además se toman de la historia de David y Saúl para decir que como David ellos tampoco debieran irse en contra del ungido. Aquí podemos ver una hermenéutica pobre y una exégesis a conveniencia. Cuando nos encontramos con el pasaje de Romanos 13, y aplicando una buena hermenéutica nos podemos dar cuenta de lo siguiente. Pablo habla de someterse al gobierno de la época y no a los líderes religiosos de la época. Cuando vemos la historia de David y Saúl en Primera de Samuel, nos damos cuenta que David no quiso levantar su mano contra Saúl, primero que todo era el rey, pedido por el pueblo pero rey, segundo, lo ungió Samuel. Por esto David sentía un gran respeto y nada más que eso, aunque Saúl fue desechado por Dios, David seguía teniendo ese respeto ante el rey, y claro él decía, Dios me libre de hacerle eso a mi rey, el ungido del Señor. Punto 2. Ellos dicen que son familia sacerdotal y ungidos. El sacerdocio es para todos nosotros que hemos creído en Jesús, y nacido de nuevo. Primera de Pedro capítulo 2 verso 9 que dice:
Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La costumbre de ungir se hacía con aceite, en el Nuevo Testamento, solo la encontramos en el ungimiento de enfermos. Y en el Antiguo cuando se nombraba un rey. Cuando se santificaba los utensilios del tabernáculo, además de ungir a Aarón y sus hijos de la tribu de Leví. Punto 3. Desobedecer a ellos, le puede traer consecuencias como escasez económicas y enfermedad. Generalmente recurren a cierto grupo de 13 oficiales de antaño, que se fueron en contra del obispo de este lugar. Revuelta que propició el consuegro del obispo, él decía que una mujer no podía ser pastora. Dentro de este grupo de diácono, estaba uno de los hijos del obispo. Muchos de estos oficiales de la época fueron muriendo, y se tomaron de esas muertes para decir, que por haberse ido en contra de la unción del obispo, ellos estaban muriendo. El problema es que no murieron todos, y menos los que organizaron la revuelta en esa oportunidad. Punto 4. Dicen que todos los demás están mal, e incluso descalifican a otros líderes. Dicen que ellos son la iglesia que irá marchando hacia el cielo en el arrebatamiento. Todo esto lo dicen por supuestas revelaciones y sueños de hermanos. Claro, conviene contar estos sueños porque son favorables a la corporación, pero porque no se cuentan la revelación que el Espíritu Santo dio una hermana hace poco, y que decía lo siguiente. Mostró cómo estaba el pueblo, le mostró toda la gente con los vestidos rasgados, y sin calzado en los pies. También le mostró en visión el dedo de Dios, que escribía Iglesia Universal, pero no decía de Cristo. Que habían sido borrados y bajados de la gloria de Dios. Le dijo el Señor a esta hermana. Mira, de aquí para adelante todos se quedan, no se van en el arrebatamiento, y hasta los hijos del obispo se quedan. La construcción de la iglesia queda hasta la mitad, no se construirá, no será permitido. Esta hermana habló con la obispo y el pastor y le dijo, mire cómo está el pueblo seco, en pecados, ya no hay mover del espíritu, no hay danza, no hay lenguas, no hay sanidades. El Espíritu le mandó a hablarles para que se arrepintieran. Pero no quisieron reaccionar, la obispo y pastores le dijeron a esta hermana, que no le contara esto al pueblo y que guardara silencio. Bueno, aquí podemos ver que solo se cuenta lo que conviene. Punto 5. El afán por adquirir propiedades y construir, argumentando que construir es de reyes y que tenían que extender sus estacas. Porque usan a conveniencias ciertos pasajes bíblicos. Dios en su palabra nos manda a construir templos. ¿Jesús mandó eso? Recomiendo ver el video, La Iglesia en Casa. Muchas denominaciones han crecido, gracias a un sistema de crecimiento decisionista, metodista, arminiano y proselitista. Han hecho pasar a cientos al frente, les han contado las historias bíblicas, les han dicho tan simplemente que ya son salvos y que ya pertenecen a la familia de la fe. Pero muchos de estos cientos, no tienen sed de Dios y nunca han rendido sus vidas verdaderamente a Jesús. No hay un afán de que sean discípulos de Jesús, no han formado en ellos verdaderos adoradores, no se han preocupado de que puedan experimentar un verdadero arrepentimiento y nuevo nacimiento. Claro, este tipo de evangelio a ellos no le acomoda, el evangelio de la cruz es poca cosa. Hemos podido ver, de qué manera han hecho proselitismo. E incluso podríamos decir que son una secta. Tiene todos los rasgos de una secta, ya que si tú no perteneces a ellos, te pierdes y si ya no sigues ahí pasas a ser un enemigo. Los prosélitos son capaces de recurrir a la violencia, con tal de defender a sus líderes, pero en ninguna ocasión serán capaces de defender la doctrina, ya que ellos están vacíos. Podríamos denunciar muchas situaciones más en contra de estos líderes, pero lo nuestro es defender la doctrina y evangelio de nuestro Señor. Los otros detalles no nos interesan ya que esa cuenta es personal de ellos y Dios. Pero contenderemos ardientemente por la fe. Mateo capítulo 23 verso 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Así es, muchos de los que están en ese lugar, no conocen a Dios, no conocen la palabra, se les ha enseñado a venerar y exaltar en demasía a sus líderes, Dios queda en segundo plano. Y como dice este verso, les hacen 2 veces más merecedores del infierno que ellos mismos.
A los líderes que ven este canal, que por cierto son muchos, les exhortamos a hacer la voluntad de Dios y no la del hombre. Hagan verdaderos discípulos de Jesús, discípulos que saquen espada, pero por la palabra que es lumbrera en nuestro camino. Quiero agradecer a todos los que me han hecho llegar material, con los cuales he podido hacer estos videos. Para los que quieran denunciar algo, les volveré a dejar mi correo, para que hagan llegar un material. Y será hasta la próxima.